Yo quiero darle las buenas noches a todos los usuarios moderadores del canal Venezuela.libre. Soy la doctora María Llanes, para quienes no me conocen, que he estado ya en 2 conversatorios anteriores por este prestigioso canal, que de paso quiero felicitar a Venezuela.libre porque es su mes aniversario, 4 años como en línea, y pues que ha demostrado ser un canal muy serio y responsable en todas sus transmisiones. De verdad me complace muchísimo volver a tener la oportunidad de con todos ustedes. Bueno, muy bien, esta noche tenemos entonces el conversatorio con el tema balance de salud del año 2017. Es un tema de verdad bastante sensible, como ustedes saben, es un tema bastante triste, por decirlo así también, por la crisis humanitaria de salud tan grave que está atravesando Venezuela y que parece no detenerse, y que toda esta circunstancia, esta situación tan dramática, pues ha incidido en lo que llamamos una emergencia humanitaria compleja por la que está atravesando Venezuela y todos los venezolanos. El año 2017, yo en el artículo de fin de año de mi autoría, en la cual se publicó en el Nacional, lo cual pues le doy las gracias siempre al Nacional por esa oportunidad que me ha dado para tener pues la posibilidad de escribir sobre la salud en ese prestigioso medio también. Bueno, yo titulé ese balance de salud en aquella oportunidad cuando se publicó a final de año, el Salud 2017, año del desastre y de la discriminación. El año 2017 fue el año de la debacle en la salud o del desastre, y se suma un componente más en el 2017 que no estaba en años anteriores, que es la discriminación, y que ya lo vamos a comentar. Yo voy a dividir entonces este conversatorio en las aristas más importantes en relación a la situación de salud 2017, y lo voy a dividir en los siguientes puntos. La situación hospitalaria, por supuesto, en los centros de atención públicos, hospitales, en la escasez de medicamentos, el déficit de medicamentos que marcó el año 2017, fue una de las cosas que marcó el año 2017. Por supuesto, también tengo que nombrar indudablemente escasez de insumos en otras áreas, los laboratorios clínicos en relación a las pruebas de diagnóstico. Se suma un problema ahorita que lo tengo que comentar también, que es la situación grave y dramática de los bancos de sangre a nivel nacional, que salió muy reseñado el pasado mes. Por supuesto, tengo que comentar de los pacientes crónicos, la discriminación en salud, la situación epidemiológica nacional, la diáspora médica, que también en el año 2017 se reagudizó, por decir así, y en lo que va de año, en lo poquito que va de año, pues miren, el pronóstico para el año 2018 es que esa migración de médicos, de colegas a otros países va, como se dice, aumentando de manera progresiva. Y por supuesto, al finalizar mis conclusiones con un pequeño pronóstico del 2018. Entonces, fíjense que la crisis humanitaria de salud se ha agravado de manera progresiva desde el año 2013. Desde ese año se comenzó a emitir alertas, comenzamos varias organizaciones. En esa oportunidad yo tenía responsabilidad, era la presidenta de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, y organizaciones como la Red, como la Academia Nacional de Medicina, como la Asociación de Clínicas y Hospitales, comenzamos a emitir alertas en aquella oportunidad de que la salud en Venezuela iba a llegar a un punto de quiebre, o mejor dicho, un colapso, si no habían respuestas o soluciones. Lamentablemente nunca llegaron esas soluciones a esta crisis, y en el año 2017 ya se comenzó a sentir el colapso total prácticamente del sistema de salud en Venezuela. Con respecto a los hospitales públicos, yo diría que el año 2007 fue el año del colapso hospitalario, así como la salud en general fue el año del colapso hospitalario. En el país hay un total de 300 hospitales públicos, de los cuales 240 dependen del Ministerio de Salud. El resto está vinculado al Seguro Social y a Sanidad Militar. El objetivo de estos centros de salud tiene varias aristas, están relacionadas con la infraestructura, haciendo énfasis en el mantenimiento preventivo y correctivo, que eso fue una situación terrible en el año 2017.
Por supuesto que en mayor grado la escasez de medicamentos, insumos y equipos médicos, la inseguridad hospitalaria, el déficit de recursos humanos en los hospitales, el deterioro de la funcionalidad de los hospitales en lo que se refiere a los sistemas eléctricos de los hospitales, a los ascensores, aires acondicionados, lo cual esto último es vital en quirófanos y en terapia intensiva, en las unidades de terapia neonatal. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la funcionalidad de un hospital e independientemente de la capacidad, porque recuérdense, y quiero recordarles, de que nosotros tenemos los hospitales según la capacidad del número de camas, y por ejemplo nosotros hablamos de un hospital tipo 4, como son los 9 del Distrito Capital en su mayoría, que hay en el Distrito Capital, los hospitales grandes, tienen una capacidad mayor de 300 camas, así como el algodonal, como el clínico, así como el militar, así como el seguro social, etcétera. Son hospitales tipo 4. Hay hospitales tipo 1, 2 y 3, pero ya esos más relacionados con el número de camas y quizás la mayoría pudieran estar ubicados en el interior. El déficit de medicamentos en los hospitales es más de un 80%. De repente aparecen medicinas como antibióticos, pero que no se suministran de manera regular y permanente. Eso fue en el año 2017. O sea, estos medicamentos tienen que ser suministrados de manera regular, como debe ser. Hay una escasez acentuada de los materiales de uso corriente como gasas, guantes, estériles, suturas, inyectadoras y vías para la administración de soluciones o medicamentos por vía sanguínea. Grave déficit de reactivos para exámenes de diagnóstico en los laboratorios, incluyendo anatomía patológica, que prácticamente no está funcionando en los hospitales. Equipos médicos en franco deterioro, disminución del número de camas operativas a nivel nacional es alarmante. Y déjenme decirles que hacia finales de los años 90 habían camas operativas en un total aproximado de 36.000 camas operativas. Aquella cama operativa es aquella que debe funcionar las 24 horas, que incluye el personal asignado por cama. Eso es lo que llamamos cama operativa. Bueno, esas camas operativas han disminuido hasta los actuales momentos casi a menos de 20.000 camas operativas. Casi, digamos, eso es algo terrible a nivel nacional. Es decir, que hay una falla total, por eso es que se colapsan los hospitales, porque hay las suficientes camas, porque el 80% de las personas van a un hospital público. El 80% de la población acuden a un hospital público. Yo les voy a dar un ejemplo para más o menos se den cuenta de lo que es lo que está sucediendo en los hospitales a nivel nacional. Y yo les voy a nombrar uno solo, sin nombrarles otro, porque si no nos vamos a tardar toda la vida aquí en en el conversatorio, es la idea. Quiero hablar de la manera más concreta para que ustedes tengan una idea de cómo están los hospitales a nivel público a final del año 2017 e inclusive en los actuales momentos. Apenas tenemos un mes y medio de haber comenzado el año. Les voy a dar el ejemplo del hospital José Ignacio Baldú Algodonal, con el cual yo mantengo en ese hospital. Yo tengo un sentido de gran pertenencia en ese hospital, porque yo fui jefe de servicio de nefrología y fui presidenta de la Sociedad Médica del Algodonal. Y yo no he dejado, no me he desprendido, a pesar de que ya yo no estoy en ese hospital, pero me estoy informando constantemente de la situación hospitalaria. Y a veces me presento en el hospital y visito el servicio de nefrología. Y siempre estoy pues muy bien informada al respecto. El hospital Algodonal, como ustedes saben, tiene 3 complejos, es un complejo, tiene 3 hospitales, el Luisa Cáceres de Arismendi, que es el pediatra, y la maternidad Andrés Herrera Vega, que es la maternidad Andrés Herrera Vega, disculpen, y el hospital Simón Bolívar, que es el hospital, digamos, de estas especialidades de adultos, etc. En la maternidad Andrés Herrera Vega finalizaron, por ejemplo, obras de remodelación como los quirófanos. Sin embargo, están inoperativos, a pesar de haberse remodelado, y eso sucede con todos los servicios que han remodelado en todos los hospitales. Resulta que termina la remodelación de un determinado servicio y no funciona o porque no hay personal o porque no está dotado de equipo todavía. La infraestructura está lista, pero no está dotado. En el caso de la maternidad Andrés Herrera Vega, no hay pediatra, no pueden hacer, por ejemplo, una intervención tipo cesárea, porque no hay pediatra. Es fundamental el pediatra para recibir, por supuesto, el recién nacido. En el hospital Luisa Cáceres de Arismendi, por ejemplo, no hay antibióticos, no hay broncodilatadores, no hay esteroides. La cirugía pediátrica no se están realizando intervenciones, no hay relajante muscular para utilizarlo durante la anestesia, y eso también en el Simón Bolívar, que ya les voy a dar
una aclaratoria al respecto. Se está utilizando, figúrese, en la mayoría, y es lo que está dando el Ministerio, un relajante muscular desde hace 25 años. Los relajantes musculares que se deben utilizar no se están suministrando. De manera que eso es algo de verdad que acaso, como en todo lo que lamentablemente en nuestra medicina, en la medicina venezolana. No hay pruebas de diagnóstico laboratorio. En el Hospital Simón Bolívar, que es el otro hospital del complejo, no hay rayos X, no hay intervenciones electivas, tampoco hay relajantes musculares, cortan el agua de miércoles a domingo, las condiciones de insalubridad de los baños de los pacientes en las salas de hospitalización es terrible, es alarmante. La unidad de diálisis está inoperativa por falla de la planta de ósmosis, por falta de mantenimiento. Eso me da mucha tristeza, porque cuando yo fui jefe del servicio de nefrología, que se realizaron mesas de trabajo y reuniones con el Ministerio de Salud, que fue la época de protesta de las sociedades médicas en aquella oportunidad, en el año 2012, se reestructuró completo y se logró la reestructuración del servicio de nefrología, y fíjense, el servicio de nefrología que fue reestructurado, dotado de máquinas nuevas, dotado de una planta de ósmosis nueva para el proceso que es fundamental para el proceso de la diálisis, ya no sirve por falta de mantenimiento, por falta de presupuesto, impresionante la falta de los presupuestos a los hospitales, el presupuesto a los hospitales, y en la unidad de El Algonal volvió a lo que era antes, una unidad totalmente inoperativa, no funcional, no hay personal, es de realmente, y eso para mí representa pues mucho, una tristeza mucho mayor. Los pacientes en El Algonal tienen que pagar 20.000 bolívares para sacar la copia, una copia del formato de la historia clínica, la cual van a elaborar con el caso de ese paciente, porque no hay papelería. Entonces, fíjense, aquí nos damos cuenta que el principio de gratuidad establecido en el artículo 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se perdió totalmente, y ya lo vamos y lo voy a ampliar un poquito más adelante. Fíjense lo que tiene que hacer el paciente: pagar 20.000 bolívares en la biblioteca del hospital para que le saquen una copia del formato de la historia clínica y llevarla al servicio donde le van a hacer la historia clínica. Falta de material médico quirúrgico en el Simón Bolívar, no hay suturas, no hay gasas, no hay adhesivo. También aquí se refleja la pérdida del principio de gratuidad, porque el paciente tiene que llevar prácticamente la mayoría de los insumos para poder ser atendido. La comida que reciben los pacientes hospitalizados en El Algonal, además de escasa, completamente desprovista de proteínas, con un balance, es decir, una comida absolutamente nada balanceada. ¿Se imaginan entonces los pacientes hospitalizados con una comida escasa y con un inadecuado balance que no tiene una de las ingestas más importantes como son las proteínas? La mora quirúrgica en el Hospital Algonal es importante porque también, aunque los quirófanos pudieran estar funcionando, pero también hay problemas con la anestesia, con los anestesiólogos, hay déficit de anestesiólogos, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar un dato de que, aprovechando esto de la cirugía en el Algonal, la mora quirúrgica nacional es de aproximadamente, la mora quirúrgica de electivas a nivel nacional es de aproximadamente 400.000 pacientes. Pero resulta que ahora el Estado, el Ministerio, implementó lo que llaman el Plan Quirúrgico Nacional, que lo llaman, creo que el Plan Zamora, si no me equivoco, el Plan Quirúrgico Nacional, que solo realiza intervenciones menores, solamente, y los hacen los fines de semana, y utilizan algunos centros hospitalarios, y en algunos de estos el Hospital Algonal ha sido utilizado. Es un plan que es totalmente, prácticamente improvisado, mal planificado, con personal externo que no pertenece al hospital. Van sábado y domingo a sacar intervenciones, y más adelante les voy a dar otra perlita, por decirlo así, con respecto a este plan, cuando hable de discriminación. Es decir, el paciente, pues prácticamente en los hospitales tiene que llevar más del 60% de los insumos, quizás todo, para poder ser atendido. De manera que, fíjense, el Algonal refleja lo que son los hospitales nacionales, es decir, a nivel nacional. Otro punto para salir de los hospitales, y también yo reflejé el punto de los hospitales en un artículo que lo reflejé como el colapso hospitalario, y eso se produjo en el 2017. En relación a la escasez de medicamentos, eso marcó el año 2010.
la falta de acceso a los medicamentos, tanto esenciales como de alto costo, prácticamente el año 2017, de verdad, en esto. En un experto en la materia, profesionales del área, y que conocen muy bien esto, el déficit de medicamentos se está ya situando entre un 80-90%, ponen como un término medio de 85%, una cifra media de 85%. Para los medicamentos esenciales, o sea, los medicamentos esenciales, como por ejemplo un simple analgésico, antihipertensivo, son medicamentos esenciales. O sea, los prioritarios o los que según la necesidad de la población tienen que estar siempre permanentes, regulares, de manera regular y accesibles. Y los de alto costo, que son los que se utilizan, por lo menos, sobre todo para pacientes crónicos, como por ejemplo oncológicos, hemofílicos, y otras enfermedades crónicas, se sitúa en un 90%. Es decir, que y en este momento, si acaso se consigue la medicina que es necesaria a fin de cumplir el tratamiento en el caso de los pacientes crónicos para una determinada enfermedad, para mantenerles la vida, o aguda, en cualquier persona que no tenga una enfermedad crónica puede presentar un problema agudo y no puede adquirir la medicina porque de repente no las hay, y si las consigue tampoco las puede adquirir porque resulta que los medicamentos ahorita están siendo inaccesibles por el alto costo, los altos precios, que también como en los altos se está viendo esta hiperinflación tan terrible, en los medicamentos también se está viendo. Y esto se suma, por supuesto, de que hay una de las cosas que ha influido, es que la deuda que mantiene el Estado con el sector farmacéutico sobrepasa los 5 millardos de dólares por la falta de divisas, de liquidación de divisas. Los laboratorios farmacéuticos están trabajando por debajo del 50% de su capacidad y con divisas no preferenciales. Le han negado el acceso a las divisas preferenciales y están trabajando a dólar libre. Es por esto que entonces yo digo que los médicos, también lo refleja en un artículo, estos son medicamentos y pues sin control. Hay medicamentos, por ejemplo, como antibióticos, que están costando una caja para un tratamiento de 7 días, por ejemplo la sultamicilina, que yo inclusive lo difundí por Twitter, de 750 miligramos, está casi en 1 millón de bolívares. Medicamentos que pasa el 1 millón de bolívares para 14 y 15 días de tratamiento. Hoy me informé, por ejemplo, un medicamento que es un antihipertensivo, señores, que es el bisoprolol con diurético, 10 miligramos por 30 tabletas está en 2 millones. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos atravesando esta situación en Venezuela? No puede ser. No solamente es la situación con el costo, es con el desabastecimiento, porque el problema siempre ha sido desabastecimiento, no distribución, es desabastecimiento de medicamentos. Medicamentos que están en situación crítica, por ejemplo, antibióticos para niños y adultos. Medicamentos para la flora bacteriana, es decir, en caso de una diarrea aguda, en niños y adultos, para tratar la flora bacteriana, prácticamente están ausentes, como la enterogermina, en un 90%. Para el sistema nervioso central, como la sertralina, la quetiapina. Antihipertensivos están en un 85% de escasez. Casi no hay prácticamente una falla absoluta de broncodilatador y por supuesto medicamentos para próstata, para problemas de Parkinson. Los antirretrovirales, señores, estos están en situación crítica. Los inmunosupresores para pacientes trasplantados. Es decir, si me voy por una lista, voy a poder terminar el conversatorio. De manera que esto es para demostrarles la situación que hay ahorita, que se reagudizó en el 2017 y ahora se está presentando al mes y medio de haber comenzado y sigue, y quizás más grave, al mes y medio de haber comenzado el año. Con respecto a los laboratorios clínicos y bancos de sangre, yo sumé los bancos de sangre. Miren, a este déficit de medicamentos hay que sumar la escasez de insumos y reactivos para pruebas diagnósticas de laboratorio. Esto se llegó prácticamente a más del 90% de escasez en hospitales públicos. Prácticamente solo se están haciendo pruebas esenciales como hematología y si acaso PEL-20. En el algodonal a mí se me olvidó decirle que solamente se está haciendo hematología y es crítica porque hay que hacerse las pruebas en centros privados y ahí están excesivamente costosos. Con respecto a los bancos de sangre, que es un problema que se presentó
En el 2017 ya lo estaba dirigiendo la Sociedad Venezolana de Hematología, pero en este año, ya el 18 de enero, la Sociedad de Hematología emitió un comunicado pero muy alarmante sobre la situación de los bancos de sangre, que no hay reactivos para hacer serología a la sangre que va a ser transfundida. ¿Qué significa? La sangre tiene que ser una sangre segura para ser transfundida a un receptor, es decir, un paciente, de un donante a un receptor, porque esta sangre debe estar libre de enfermedades o de virus como el virus de la hepatitis B, C, Chagas, la enfermedad de Chagas, sífilis, VIH. Si no hacen esas pruebas de serología en esas bolsas de sangre, no puede ser transfundida la sangre. Esto está pasando actualmente y a nivel nacional, hay 344 bancos de sangre a nivel nacional. 236 pertenecen al sistema y de esos 236 hay una distribución de bancos de sangre, o se distribuyen de la siguiente manera: 105 pertenecen al Ministerio de Salud y 131 al Instituto de los Venezolanos de Seguros Sociales. Bueno, esos 236 bancos de sangre a nivel público no pueden garantizar transfusiones, de manera que este crónico que amerite fusiones, pues yo veo, con la mi especialidad, ellos necesitan transfundirse porque ellos tienen una anemia crónica producto de la insuficiencia y a veces hay que ponerle sangre durante el procedimiento del hemodiálisis. Pues miren, no pueden. Un paciente, por ejemplo, alguien que tenga una hemorragia digestiva, alguien que tenga un accidente y sea y que resulte pues con politraumatismo y necesite, hay una pérdida de sangre, no hay sangre, no se puede fundir para salvarle la vida. Esta es una situación más grave. De manera que esto es algo que yo quería recalcar, porque no quiero que esto se vaya a dejar de hablar, pues en esta problemática tan grave que hay en los bancos de sangre. Aparte de eso, los pacientes tienen que irse a hacer la serología a centros privados, porque no se está haciendo en los hospitales públicos, y la serología en los centros privados, porque estos pacientes, por ejemplo, los pacientes renales, estoy hablando ahora de la serología en pacientes, no en las bolsas de sangre. Los pacientes renales, por ejemplo, tienen que hacer una serología obligatoria cada 3 meses para el despistaje en ellos de hepatitis C y de HIV. Bueno, los pacientes renales tienen que estar buscando, por ejemplo, centros privados, y el costo de esa serología en centros privados va de más de 400.000 bolívares, 500.000 bolívares. Como otro tipo de pacientes crónicos que tienen que hacer de su serología, o que presente, por ejemplo, un cuadro de hepatitis aguda, hacerse una serología de hepatitis B y de hepatitis C, por ejemplo. Fíjense, y de todas sus pruebas de serología hepática. Por ejemplo, pero miren, no se puede hacer la serología a nivel de los hospitales públicos. Vamos a pasar entonces al punto ya, la parte de los laboratorios clínicos. Ahora sí quiero caer en lo que yo llamo el Salud 2017, año de la discriminación. Porque fíjense, el año 2017 fue el año solo de la debacle o del desastre en salud, como lo dije al principio del conversatorio, también fue el año de la discriminación. Y yo quiero recordarles a ustedes el artículo 84 de la Constitución de la República, Constitución vigente. Yo recalco eso, Constitución vigente para mí es la única Constitución que está actualmente vigente. El artículo 24 dice lo siguiente: para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado, participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Ustedes la importancia de este artículo 84 de la Constitución. Entonces, ustedes me dirán, por ejemplo, cuando yo les hable de que el Ministerio de Salud y el Estado venezolano está implementando una discriminación en salud desde el año con el carnet de la patria. Todos conocemos el carnet de la patria, por supuesto. Bueno, es un instrumento que se está utilizando para un control, y eso lo tengo que, todos lo sabemos y ha sido reseñado obviamente en los medios. Un instrumento vasto en ese aspecto. Y ejemplo más demostrativo para esto es la implementación nuevamente del famoso
o 0800 Salud Ya, que es como entonces el ministerio distribuye los medicamentos a aquellos pacientes que lo necesiten llamando al 0800 Salud Ya. Así, 0800, usted llama a ese número, usted puede tener su... Pero, ojo, no lo puede tener si usted no da el número o el control y el registro del carnet de la patria. Si usted no lo no le dan el medicamento. Eso se está implementando también en todos los Farmapatria. Tengo la información de que en el Farmapatria, que está dentro del Ministerio de Comunicaciones, el MINSI, pues pusieron a final de año un letrero donde dice si se pide el requisito para los medicamentos del carnet de patria. Eso fue la información que me dio un paciente que fue a ese Farmapatria. Se lo dio. También otra demostración de esta discriminación salió reseñado inclusive a finales de diciembre, en el mes de diciembre, me acuerdo la fecha, donde había la noticia de que la directora, la ciudadana directora, por llamarla, la directora de la maternidad de Carrizal en el estado Miranda, negó la atención a las mujeres parturientas que no ostentaran el carnet de la patria. Eso es otro ejemplo. Y eso fue ampliamente reseñado en los medios, inclusive yo lo difundí en Twitter. A principios de este año, el Ejecutivo Nacional lanzó un anuncio que iba a pedir carnet ahora, lo que iba a implementar a comienzos de abrir una historia clínica en los hospitales públicos. Eso reseñado, eso salió publicado el 8 de enero de este año. De manera que también ahí se decía que los pacientes que necesiten medicamentos o que necesiten ser intervenidos quirúrgicamente requerirán del carnet de la patria. Por supuesto, los médicos, todos los médicos, rechazamos esto. Esto es una franca, es una exclusión, esto es una discriminación que prácticamente, con todo lo que les he comentado, de que se perdió el principio de gratuidad establecido en la Constitución, que yo les acabo de nombrar, pues este artículo no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con esta discriminación. Pasemos entonces a otro punto, que es otro de los puntos más importantes de la situación de la salud en el año 2017 y en lo que va de año, la situación epidemiológica nacional. Esta situación epidemiológica es cada día más alarmante. Las alertas epidemiológicas respecto a la salud pública con relación a las enfermedades de notificación obligatoria y que en un momento determinado pudieran causar un gran impacto en la población o pueden causar un impacto, no se detienen, es una alerta permanente. Hay dos aspectos fundamentales que quisiera tratar aquí rapidito. Las tres epidemias que han causado un gran impacto en la población, que es el año pasado, malaria, difteria y sarampión. Y la omisión de la información epidemiológica, o que yo llamo también el silencio epidemiológico oficial, y tal como se reseñó en el Nacional, en un trabajo muy bueno, periodístico, realizado por la licenciada Isa Herrera, periodista especializada en la fuente de salud, el cual lo tituló 2017, años de opacidad sobre tres epidemias que azotaron el país y que lo siguen azotando, como son la malaria, la difteria y el sarampión. En relación a la difteria, reportado casos sospechosos en 21 estados del país, han sumado hasta ahora, y eso fue información de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, 933. Sin embargo, expertos coinciden que mucho más han padecido esta enfermedad, pero hay un subregistro como siempre. En cuanto al sarampión, aparecen o se reportan casos sospechosos. En julio del 2017 ya comienzan a aparecer los casos sospechosos. La OPS reporta que hay 733 casos, de los cuales 431 casos fueron confirmados en 9 estados del país. O sea, fíjense, son enfermedades, como por ejemplo la difteria, son enfermedades en las cuales son prevenibles por vacuna, que eso es lo más triste. Y es lo que entonces debería nombrar, por supuesto también adicional a esto, la cobertura de vacunación en el sector público no llega al 70%, cuando... Doctora, está hablando justamente en referencia a la difteria, que puede ser perfectamente prevenida por las vacunaciones. Adelante, cambio.
Estoy hablando de la y del sarampión. De la difteria específicamente, que estaba diciendo, comenzó en el mes de octubre del año 2016 en Bolívar, en el estado Bolívar. Me estoy refiriendo a estas enfermedades, sobre todo la difteria, que es la que ha impactado bastante, porque es una enfermedad prevenible por vacuna. Hay escasez de vacunas y la cobertura, por supuesto, de vacunación es baja. Quiero para que quede claro. Yo quisiera, de repente, que no me interrumpieran, que al final del conversatorio me pudieran lo que ustedes quieran, pero quisiera terminar la idea y luego al final dejamos las preguntas, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Yo estaba hablando de que la cobertura de vacunación debería estar en un 90% más en los niños y en los adultos en un 85%. Los adultos también nos tenemos que vacunar, tenemos un esquema de vacunación, pero en los niños, señores, sobre todo menores de 5 años, la cobertura tiene que ser en un 90 o más de vacunación, de manera que eso no se está cumpliendo. Con respecto al paludismo, yo diría que el paludismo malaria es la epidemia vergonzosa para Venezuela. Prácticamente se ha extendido a todos los estados del país, a 23 estados, menos el Distrito Capital. El mayor número de casos está en el estado Bolívar, prácticamente está en todos los estados, como dije, estados críticos, Bolívar, Zulia, todo el oriente del país, Táchira. La proyección del 2017 al finalizar ese año fue de 500.000 casos nuevos, pero sí los casos de personas que tienen episodios repetidos el año de paludismo, que los hay bastante, como por ejemplo los que están en el área, en la zona de la minería ilegal en Bolívar. Expertos proyectaron que en el 2017 pudieron haber 1 millón de casos, más de 1 millón de casos de paludismo en Venezuela. Yo quisiera recordar también que Venezuela, y lo tengo que nombrar, lo tengo que recordar, Venezuela en los años 40, 1940, con el maestro Arnoldo Gabaldón, el eminente maestro médico ilustre venezolano, Arnoldo Gabaldón. En la Venezuela rural había 1 millón de habitantes, habían 3 millones de habitantes, y la malaria estaba azotando a Venezuela en esa época, en la Venezuela rural. Pues el doctor Arnoldo Gabaldón llegó del exterior y implementó todos los conocimientos adquiridos y se convirtió en el paladín de la lucha contra la malaria y logró controlar la malaria de 1 millón de casos que había en esa Venezuela rural a menos de 5.000 casos de malaria al año. Y Venezuela fue reconocida en aquella época internacionalmente como uno de los países que venció a la malaria. Entonces eso de verdad que en este momento también produce a los venezolanos, tiene que dar una gran tristeza porque simplemente estamos retrocediendo a la Venezuela rural. Quisiera decir también, con respecto a otras enfermedades, por ejemplo el dengue, el chikungunya y el zika, se siguen manteniendo circulantes, están circulando pero en menor cantidad. Pero hay alertas epidemiológicas con otras enfermedades, como la fiebre hemorrágica venezolana, sobre todo en Barinas y Portuguesa, la encefalitis equina venezolana en Trujillo y Zulia. Fiebre amarilla, señores, está en la lista de espera y no se está consiguiendo la vacuna de la fiebre amarilla. Y la influenza estacional, también a final de año comenzó, que ya ustedes saben que es la influenza, un estado, pues, como decir, gripal, pues, que no se conoce como la influenza estacional, y que comenzando el año, yo pienso que hubo algunos casos, bastantes casos de influenza estacional. No puedo dejar de mencionar otras enfermedades, otros brotes de enfermedades, como la tuberculosis. La tuberculosis está en alerta permanente y en ascenso en Venezuela. Cada año aumentan los casos con respecto al anterior. El Programa Nacional de Tuberculosis es el que da las cifras y siempre las da a final de año. Yo reflejé en 2 artículos la situación de la tuberculosis y tengo que nombrar la escabiosis o sarna, señores, la escabiosis o sarna, brotes de escabiosis o sarna en estados, por ejemplo, como Vargas y en otros más. Eso de verdad es terrible, de verdad, eso transforma a Venezuela en un país en la verdad en que no hay salud pública y por cierto no tenemos la información oficial. Con respecto a la información oficial, no hemos tenido boletines epidemiológicos durante el año 2017,
Prácticamente yo diría que la omisión va a ser permanente hasta que Dios quiera. Luego, en el 2016 fueron los últimos boletines epidemiológicos publicados hasta el diciembre de 2016, que fue publicado por la exministro doctora Antonieta Caporales. Inmediatamente la doctora no duró un mes en el cargo y ahora es el actual ministro quien está, que todos lo conocemos, el ciudadano Luis López, el ministro de Salud. Hasta el final de 2016 no hemos tenido información y es obligatorio los boletines epidemiológicos prácticamente antes del 2000, hasta el año 1999 fue de publicación prácticamente regular, obligatoria y que siempre se cumplió por el Ministerio de Salud. En estos últimos 18 años, 19 años, pues han habido prácticamente como más de 10 omisiones de los boletines epidemiológicos que se venían haciendo en forma esporádica hasta que se omitió prácticamente el boletín epidemiológico, que es el que refleja la situación de salud de todo el país. Es la que refleja la información que deben saber todos los médicos, sobre todo los médicos epidemiológicos, para tomar medidas de vigilancia, de control epidemiológico con enfermedades como las que nombré, como en enfermedades de notificación obligatoria, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna, que se las tengo que nombrar también, que por ejemplo en el año 2017 en el año 2016 aumentó un 30% con respecto a 2015, y eso es terrible. Es una tasa que, y prácticamente el 60% de esa mortalidad es en recién nacido. Ahorita está la tasa de mortalidad infantil por proyecciones en 20 por cada 1000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad materna 135 por cada 100.000 nacidos vivos, o sea 66% en el 2016 murieron, o sea, en 60% murieron madres en el 2016 comparando el 2015. Es decir, la tasa de mortalidad materna también aumentó de manera alarmante. Son indicadores que reflejan cuál es la situación de salud de un determinado país. Son muy importantes la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil. Con respecto a la diáspora médica, señores, nuestros médicos están huyendo prácticamente del país. Pero yo les voy a decir y les voy a dar un ejemplo del por qué, sobre todo nuestros médicos jóvenes que están egresando de los posgrados o en plenos posgrados, que están saliendo egresados de médicos de las universidades, no solamente de posgrado, de médicos, al finalizar sus estudios de medicina. ¿Cómo puede trabajar un médico, por ejemplo, en un hospital público? Si el salario, recibe un salario, por ejemplo, en la primera quincena, el salario de un médico especialista es de 200.000 bolívares. La segunda quincena refleja un salario de 300.000 bolívares. Son 500.000 bolívares. ¿Cómo puede vivir un médico con 500? Especialista de un médico residente recibe un pago en la primera quincena de 190.000 bolívares y en la segunda quincena 290.000 bolívares. Eso no incluye los bonos nocturnos, que el médico residente aumenta un poco el salario integral con los bonos nocturnos, pero no se los han pagado hasta los momentos a los médicos residentes, que me informé, por lo menos a los del Algonal, y me imagino que será en forma general. Entonces tenemos dos aspectos importantes que causa esta diáspora médica, que es condiciones laborales y condiciones de trabajo. ¿Cómo pueden trabajar en un hospital donde no existen las herramientas, donde no existen las condiciones para que puedan ser formados como médicos especialistas? Cuando, por ejemplo, un médico especialista, un médico cirujano, que quiere ser médico cirujano, no puede cumplir con el récord quirúrgico de cirugías que tiene que tener en 3 años, porque no puede hacerla, porque las cirugías prácticamente están suspendidas, las electivas. Entonces, eso es un ejemplo. Hasta hace un año se manejaba una cifra, más de un año, de una migración de 12.000 médicos. Pero no tengo una cifra actual, la estuve buscando, no la tengo actual, pero sí hay un estudio, una encuesta, pero que tampoco está completa, no se ha finalizado el trabajo todavía, pero eso se difundió, se comentó en un medio radial, en una muestra el año pasado de más de 2.400 médicos, en una encuesta que hicieron en una muestra de un poco más de 2.400 médicos. El 40% de esos médicos encuestados ya residían en el exterior.
en el momento de la encuesta. Y en su mayoría eran médicos jóvenes, llegando casi a un 50% de los médicos jóvenes. O sea que nuestra generación de relevo, nuestra generación de futuro en la medicina se está prácticamente, como les dije, está huyendo del país. Eso se refleja en el déficit de recursos humanos que hay a nivel de hospitales y, por supuesto, la crisis no se escapa tampoco del sector privado, pero el sector privado, lógicamente, los costos se han subido, digamos, de manera alarmante. Bueno, yo creo que con estos puntos que toqué pudiera concluir para abrir entonces el compás de preguntas, de que yo digo que cada vez que finaliza un año no encuentro palabras para describir el drama que se desprende de esta grave crisis de salud que ha desencadenado en una emergencia humanitaria compleja y que se ha reflejado en el fallecimiento de muchos venezolanos. Eso es público, eso es reseñado en medios diariamente, niños y adultos. El 2017 fue el año del desastre en el sector salud en todas sus aristas. Pero esta connotación, como les dije durante el conversatorio, se suma a la discriminación a que han sido y que están siendo metidos ciudadanos por parte del gobierno para el acceso de los servicios de salud, sobre todo ese público. El colapso de los servicios públicos, fundamentalmente, el colapso de servicios públicos de atención, tanto hospitalarios como ambulatorios. Los ambulatorios también están en una situación crítica. Hay 4.500 ambulatorios de la red tradicional, ambulatorios tipo 1, 2, 3, que también están en un estado, digamos, alarmante de políticas sanitarias, y es lo que decía también con estas enfermedades como malaria, como el Zika, el dengue. No hay políticas sanitarias de prevención para la eliminación del vector que es el transmisor de la enfermedad. Hay ausencia de esas políticas sanitarias. Entonces, lo que yo les decía también, que el desabastecimiento de medicina, sumado a los altos precios, también, si se llegan a conseguir, marcó el 2017, como les digo. Otra de las cosas también que, para concluir, por supuesto, el impacto que está causando estas enfermedades que se han convertido en epidémicas, en epidemias, y que las autoridades de salud, como les dije, han sido incapaces de controlar, no solamente por el tratamiento, aquellas prevenibles por vacunas, sino por la ausencia de políticas sanitarias, como les dije. El déficit de recursos humanos, y en ha incidido, por supuesto, la diáspora de muchos profesionales. Este déficit de recursos humanos ha incidido en la diáspora de muchos profesionales de salud, de todos, porque también enfermeros, el personal de enfermería, todos. Y por supuesto, tenemos que ver cómo se hace, porque el cambio que tiene que haber en el país es la única solución de esta crisis. Yo diría que el 2018, para concluir, es de una gran incertidumbre y preocupación. No se vislumbra la intención por parte del gobierno de ofrecer respuesta y solución a esta emergencia humanitaria compleja, la cual está impactando en toda la población venezolana. La impotencia y la rabia nos embargan cada día más al ver que el derecho a la vida de los venezolanos se haya tenido que someter, por ejemplo, a un diálogo, que se haya tenido que negociar. Y esto va dirigido al gobierno, que nunca ha reconocido la crisis, e inclusive a los dirigentes opositores, responsables que acudieron a ese diálogo. El derecho a la salud nunca se negocia, el derecho a la alimentación nunca se negocia, y estos son dos derechos fundamentales que inciden en el derecho a la vida, y que ha sido público y reseñado por los medios del fallecimiento, como les dije, por falta de medicamentos de venezolanos, por falta de medicamentos y desnutrición. Para terminar ya, la asistencia humanitaria debe ser controlada y decidida lo más pronto posible. Y sabemos que países miembros de la ONU están dispuestos, a través de mecanismos de cooperación internacional estipulados en la ONU, a prestar la asistencia humanitaria. La lucha, unión y solidaridad de todos los venezolanos debe estar presente con mucha más fuerza y determinación en este año, y de nosotros depende el futuro de nuestra querida Venezuela. Yo quiero terminar con una frase del doctor Arnoldo Gabaldón, como ya los nombré: para llevar adelante nuestro país hay que servirle y no servirse de él. Bueno, eso ha sido el conversatorio. Espero sus preguntas. Muchas gracias y cambio. Ay, doctora, muchísimas gracias. Uno se queda sin palabras al escuchar estas, son aterradoras.
no esto ni lo otro, sino aterradora. Mm, Mientras que mi compañera abre el canal para que hagan las preguntas, yo tengo aquí algunas que me han mandado por otras vías, pero mientras que abre, mm, yo quería preguntarle esas cifras, esas estadísticas, lo que ha sucedido en Venezuela, los organismos internacionales de salud, o sea, el gobierno venezolano no está obligado a pasar esos informes, o sea, esas cifras, maquilladas o no, pero no está obligado a pasarlas. Y pregunto esto porque usted dice que hay algunas cosas que no han salido a la luz pública. Y entonces yo me pregunto, bueno, pero los organismos internacionales de salud que llevan todo estudiado justamente por posibles epidemias, o no sé, la verdad es que es un tema que desconozco muchísimo. Es obligatorio. Perdón, es que estoy impactada con todas esas cifras que usted ha dicho, que realmente lo que tiene que tener uno es un pañuelo aquí al lado para llorar. Cambio. Bueno, siguen esas cifras, inclusive de algunas como la difteria, el sarampión, esas cifras inclusive son emitidas por la Organización Panamericana de la Salud. Cifras de paludismo, malaria, han sido, digamos, cifras de proyecciones que hacen los expertos extraoficiales, e inclusive hay un subregistro. Expertos como por ejemplo la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, que es una organización importantísima, porque es la que brinda información de lo que está pasando en salud. Lógicamente, el Ministerio de Salud tiene la obligación, y la primera obligación de dar a conocer esa cifra tiene que estar reflejada en el boletín epidemiológico. El boletín epidemiológico no se publica desde el año 2000, que salieron los últimos 2000, en todo el año 2017 nosotros no tenemos información oficial a través del boletín epidemiológico, los médicos, sobre todo los especialistas en epidemiología, los infectólogos, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con esta situación de enfermedades que han hecho, digamos, brotes epidémicos. En el caso de la difteria, por ejemplo, la difteria estaba controlada desde el año 92. Desde el año 92 no había difteria, no se había reportado ningún caso de difteria, y reaparece la difteria en el año 2016, en octubre del 2016. Entonces, no hay la intención tampoco, digamos, de dar las cifras reales. Ahora, los organismos internacionales, en todas las sesiones que han hecho, digamos, la Organización Mundial de la Salud, han habido el examen periódico universal que realizó a finales del año 2016 y sus conclusiones fueron dadas en el año 2017. Ahí acudieron representantes de la sociedad civil. No solamente estaban representantes del gobierno, en este caso, en aquella oportunidad estaba creo que era la ciudadana Luisana Melo, la que estaba de ministro. En Chile también, en el año 2016 o 2017 se hizo también en la comisión, creo que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no me acuerdo, pero yo seguí esas sesiones, digamos, o esas audiencias, por decirlo así, esas audiencias, y fueron representaciones de importantes ONG, Codevida, Secodat, fue Acción Solidaria, fue Convite, es decir, fueron ONG asociadas a la salud, digamos, de la salud, que manejan estas cifras, que manejan esta situación, porque son los que tienen, por ejemplo, en su conocimiento en relación a los pacientes crónicos, y eso que no hablé de los cantidad de pacientes crónicos que están esperando por un tratamiento. Fíjense, si yo te digo las cifras, por ejemplo, lo que está pasando con los pacientes renales, que hay 16.000 pacientes renales en diálisis, y ahorita la situación también de los pacientes renales está marcando el inicio del 2018, que inclusive se han reseñado fallecimientos de pacientes renales en diálisis porque no hay insumos, no llegan insumos y no pudieron, no aguantaron. Entonces son cosas, y eso se ha reseñado públicamente, no lo estoy diciendo, no lo está diciendo, no, la doctora María, no, yo estoy diciendo lo que es público, y eso lo quiero recalcar aquí. Yo estoy diciendo lo que es público y lo que se ha difundido inclusive por las redes sociales,
lo que se ha difundido por los medios de comunicación, inclusive por comunicadores expertos en las fuentes de salud y que investigan mucho y que hacen unos trabajos periodísticos extraordinarios, por la red Defendamos la Epidemiología Nacional, por la Sociedad Venezolana de Salud Pública, manejan toda esta situación. La Academia Nacional de Medicina también está informada y ahí también se ha hablado de toda esta situación. De manera, las redes sociales científicas médicas venezolanas, de la cual soy presidente, bueno, mira, todas estas organizaciones y sobre todo las ONG han acudido a los organismos internacionales. Inclusive el secretario de la OEA, el señor Luis Alagro, pues conoce las cifras de toda esta situación. Lo de las situaciones de la epidemia, eso es algo que, mira, se vive en vista de la ausencia de la información oficial, pues lógicamente tenemos que ver la manera de cómo podemos informar. ¿Sí? Fíjense, entonces son los colegas de los diferentes estados, de las diferentes regiones, que quizás están dan los datos para nosotros, para que los expertos, ¿no? Los expertos como la Red Defendamos la Epidemiología, como la Sociedad de Salud Pública, pues hagan proyecciones de cifras por ejemplo, con el paludismo, que y eso lo sabe, pues en el estado Bolívar, por ejemplo, la situación es dramática con el paludismo. Y bueno, esperemos que haya presencia, que haya medicamentos. Se tiene la información de que llegaron medicamentos antimaláricos. No sabemos cómo va a ser la distribución, no sabemos, digamos, no conocemos bien todavía esta situación, pero te digo que la OPS a través del Fondo Estratégico tiene un convenio con Venezuela y con los países miembros de dar medicamentos antimaláricos, antirrovirales y antituberculosos a los países miembros a menor costo, es decir, de que estos países tengan más o tengan con más facilidad estos medicamentos. Y inclusive en aquel famoso, cuando se inició el diálogo a finales del año 2016, supuestamente hubo una promesa del gobierno de ampliar ese mecanismo de ese convenio con otros medicamentos, porque es una lista larga que la OPS, y son medicamentos de reconocida calidad, de una gran cantidad. Y entonces, fíjate, tenemos el fondo estratégico a través de la cual la OPS puede mandar, se pueden adquirir medicamentos, y el fondo con el cual se pueden adquirir las vacunas, con la Organización Panamericana de la Salud. Cambio. Hola, buenas noches, doctora Yanis. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en el canal. Usted ha hablado de algo sumamente importante. Voy a hacerle dos preguntas. Una de ellas acerca de las enfermedades que estaban controladas desde hace mucho tiempo y que se han presentado ya, como usted muy bien lo dijo, en 21 estados para la difteria y más de 9 para el sarampión. Igual los casos proyectados de casi 1 millón de casos de paludismo. Los venezolanos están saliendo masivamente a través de la frontera de Colombia y Brasil por cientos de miles. Esto no pone a Venezuela como una amenaza epidemiológica para la región, porque si las vacunas no están siendo, los planes de vacunación no están siendo cumplidas y los programas de prevención para el paludismo no están siendo llevados a cabo y como consecuencia tenemos este tipo de resultados, ¿cómo es? O sea, esto de una u otra manera va a afectar a las otras regiones. Adelante, Cambio. Bueno, indudablemente, lógicamente, esto es por eso que yo pienso que cada país, y es la importancia del establecer un cordón epidemiológico o establecer una vigilancia epidemiológica importante. Sabemos pues la situación que hay a nivel de Venezuela en ese caso, y lógicamente indudablemente es un factor de riesgo, digamos, con respecto a estas enfermedades. Y yo me imagino que a cada país pues que lleguen, sobre todo yo creo que el éxodo más masivo se está produciendo hacia Colombia, y es lo que se está reseñando en las noticias, y es el peligro, y yo pues me imagino que yo pienso que tanto ese país debe tomar, me imagino, medidas desde el punto de vista epidemiológico, teniendo todos esos antecedentes, lógicamente, es indudable. Copiado, doctora. Mi segunda pregunta sería, usted reseñó que se ha denunciado el estado de la salud en Venezuela a diferentes organizaciones locales en Venezuela, a los diferentes grupos que se encargan de de lo que debería ser estas denuncias. Se ha hecho un informe formal por parte de especialistas y sabemos que es riesgoso debido a la naturaleza de la tiranía,
donde se pueden hacer estas denuncias de una manera formal a organismos internacionales, es muy importante porque la información que usted está dando es la hecatombe, es apocalíptica. Entonces mi pregunta es, ¿esta información se está quedando solamente en Venezuela? Adelante, Cami. De que esos informes se han llevado, o sea, tengo conocimiento y como yo les dije, se les dije, los organismos internacionales están al tanto de todo lo que está pasando en Venezuela en materia de salud. Todos saben, inclusive hubo una declaración del anterior secretario de la ONU, creo, Ban Ki-moon, antes de eso, de que él mismo nombró de que en Venezuela había una crisis humanitaria. Eso todos lo saben y se han llevado los informes. Lógicamente están las condiciones para que haya una asistencia humanitaria. Quizás el término quizás un poquito más empleado, que hay algunos que dicen que es asistencia humanitaria, la asistencia humanitaria. Todas estas cosas que yo dije son situaciones, lógicamente, que tú empleaste el término apocalíptico. Yo diría que es la realidad de Venezuela actualmente en lo que se refiere a la salud. Es la realidad y que lamentablemente pues está incidiendo en el derecho a la vida. Esa crisis humanitaria está incidiendo en el derecho a la vida porque, como ya saben, no es público y notorio, no lo está diciendo la doctora María Llanes. Eso que estoy diciendo aquí es el reflejo de todo lo que se ha dicho a nivel público, de todo lo que han reflejado las organizaciones, las ONG aquí en Venezuela relacionadas con la salud, como yo les dije, la red Defendamos la Epidemiología. Es algo público y notorio, y eso es reseñado diariamente por los medios de comunicación. Las noticias sobre la crisis de salud son prácticamente, siempre están al día, es decir, es el día a día prácticamente. Solamente acontecimientos eventuales, pues que de repente se pueda disminuir un poco, digamos, la intensidad de la información a través de los medios, pero siempre se está reseñando porque es lo que más está impactando en Venezuela. Claro, sabemos, y esto es aparte, nuestra calidad de vida, y también lo reflejé en un artículo, creo que fue en el último artículo del Nacional. La calidad de vida del venezolano ya está en un punto de quiebre, o sea, ya está en colapso, porque no es solamente la salud, es todo, la alimentación y todo lo más elemental para que tú puedas, digamos, tener una rutina de vida. Y por supuesto ni se diga, cosa que no hablé aquí, de la salud mental del venezolano en este tiempo tan terrible de crisis que vive. Eso es otra cosa que también eso valdría la pena hablarlo en otra oportunidad. Pero de verdad que todo lo que es la calidad de vida del venezolano está en deterioro progresivo. Como te digo, pues claro que sí, los organismos internacionales lo han dicho y el señor, como dije, lo reitero, Luis Almagro lo ha dicho públicamente. Ellos están en conocimiento y en lo que apenas, y hay muchos países, inclusive eso fue demostrado en el examen periódico universal, que como te dije se concluyó en el año 2017, las conclusiones fueron en 2017, la audiencia o la sesión del examen periódico universal fue a finales del 2016, ahí participaron más de 140 países o 190, y una buena cantidad de países opinó en relación a la salud que estaban dispuestos, mediante los mecanismos de cooperación internacional, a prestarle asistencia o ayuda humanitaria a Venezuela. Cambio. Doctora, por aquí tengo una pregunta que me hace un usuario y es en relación a la parte oncológica. Me pregunta lo siguiente: si tiene cifras de cómo están los recursos y los equipos a nivel oncológico en la parte pública. Y yo quisiera preguntarle otra cosita. Las cosas estas CDI o como se llamen, ¿funcionan también con medicamentos que le da el Estado? ¿Eso sí dan los medicamentos? ¿Sí están dando servicio? La situación del paciente oncológico es dramática en Venezuela.
Bueno, lo que pasa es que ahorita eso sería también un tema aparte, porque sí les puedo decir que, por supuesto, en el caso de los equipos de radioterapia están en muchos, por lo menos para hacer el despistaje en cáncer de mama, que es, por decir, la primera causa de muerte oncológica en la mujer. Eso es dramático porque los mamógrafos no funcionan. Bueno, solamente también para hacer una biopsia en un hospital público para un paciente que se le diagnostique, por ejemplo, un tumor en algún sitio, para hacer la biopsia, eso es dramático, no funcionan los servicios de la patológica, tienen que acudir a un privado. Los protocolos de quimioterapia se están cumpliendo completo, porque no hay la quimioterapia, no hay, y hay que utilizar, a ver, cada tipo de cáncer tiene un esquema de varios medicamentos, es uno solo, y yo no soy oncólogo, no soy especialista en oncología, pero es así, cada tipo de cáncer tiene un esquema de tratamiento, y no se consigue el esquema completo de tratamiento, por ejemplo, para un cáncer de mama, que de caso tienen que hacerle una serie de pruebas para saber si es sensible a tal medicamento. O sea, es una serie de cosas, como te digo, no soy especialista, no soy oncólogo, pero la situación del paciente oncológico es muy dramática. Son muy insuficientes las actividades de despistaje, sobre todo precoz, en el cáncer. Tú sabes que el despistaje precoz es la clave para el cáncer, en todo, sobre todo, pues, por ejemplo, en los cánceres en la mujer de cuello uterino, no solamente el cáncer de mama, cuello uterino, en el hombre próstata, colon, por ejemplo, el cáncer de colon, en todo. Entonces, se requiere, por supuesto, de que haya una estación de servicio para el despistaje precoz del cáncer. Eso aquí en Venezuela no se puede llevar a cabo. Entonces, es muy triste también de que el paciente oncológico está pues en una situación muy angustiante con respecto a todo esto. Con respecto a los CDI, sígueme, mira, los centros de estos integrales forman parte del sistema paralelo que se implementó desde que llegó Barrio Adentro. Eso forma parte del sistema Barrio Adentro. Mira, no tengo mucho conocimiento del funcionamiento actual de los CDI. Eso tendría que abocarme a tener pues información, porque de Barrio Adentro no se conoce ninguna estadística. Nada. Esa información no se conoce. La ministerio, información no la podemos obtener. No se conoce. No te puedo decir al respecto cómo están funcionando, cómo les llega la medicación, si están equipados. No te puedo decir, bueno, ya sé, nuevamente están, pues, porque esta misión Barrio Adentro comenzó en el año 2002, 2003, con la implementación de Barrio Adentro 1, y que fue conocido como la misión cubana. Pues la misión cubana comenzó por allí, con la parte de Barrio Adentro. Se ha ampliado, ya lo saben, que se ha ampliado, inclusive pues también hay los médicos integrales comunitarios, que son formados en otras universidades que son del Estado. No quisiera meterme en ese tema, pero ya pues en relación al presupuesto que se le da a luz, generalmente al comienzo del año, generalmente siempre se ha informado que el presupuesto que se le da a este sistema paralelo es mayor al que se le da al sistema tradicional, que es donde están, pues, por supuesto, los hospitales tradicionales, la red de salud tradicional, la salud tradicional, y por supuesto los médicos que egresan de universidades tradicionales y reconocidas en la enseñanza de la medicina, y que Venezuela tuvo en su época, en los años 80, 90, a pesar de las deficiencias, en los años 70, de los años 60, a pesar de las deficiencias, la medicina venezolana tenía un gran reconocimiento a nivel internacional. E inclusive los médicos que han migrado
en los actuales momentos, digamos, que se han formado antes en este aspecto. No digo que los que estén saliendo ahora no salgan, porque a pesar de la deficiencia en los posgrados, de verdad que nuestros estudiantes de medicina se esfuerzan en lo que más pueden para salir lo mejor posible formados, y se van y son aceptados y son reconocidos con la educación. A pesar de toda la situación, las universidades tratan de mantener nuestras universidades autónomas, tradicionales, reconocidas, tratan de mantener la enseñanza como debe ser, como tiene que ser, a pesar de que también hay un déficit de profesores en universidades que han migrado también. Pero de esa información, te digo, no te puedo decir mucho, porque inclusive la información está prácticamente como vetada. Cambio. Bueno, por aquí tengo otra pregunta de otro usuario. Los insumos y medicamentos para pacientes que necesitan dializarse, ¿no hay algún centro especializado donde puedan conseguirlos? Cambio. Mira, los kits de diálisis, los insumos para diálisis son, es el Seguro Social el responsable, el órgano de los seguros sociales el responsable de dar esos materiales. No hay ningún centro especializado al cual puedan conseguir esos materiales, a no ser que no sea aquí en Venezuela, pero por supuesto es de alto costo, ¿no? Es el Seguro Social el responsable de suministrar el material de hemodiálisis, tanto membranas, filtros, colores o líneas de conexión máquinas como otros, son los que le dan a las unidades hospitalarias y a unidades extrahospitalarias. Es decir, hay unidades propias de los hospitales, como por ejemplo la Algodonal, que está inoperativa, sin embargo tiene un material de diálisis, pero que no lo está utilizando. Entonces ese material se trata de hacer solidaridad de hospital a hospital para dar material a otro hospital con autorización, por supuesto, de la dirección, para poder solventar en otro hospital que esté dializando y que esté funcionando. Eso es algo que inclusive nosotros mismos, cuando en la unidad de hemodiálisis, en el servicio de nefrología, requiere un paciente en otro hospital de material, se le manda el material del Algodonal para ayudarlo. Eso tiene que ser así. Inclusive en las unidades extrahospitalarias ha habido déficit de material de diálisis. En las extrahospitalarias, que son unidades cuyas infraestructuras y máquinas la coloca o es responsabilidad de una determinada empresa, pero a esa unidad, la cual la infraestructura, el espacio o las máquinas que haya puesto, por supuesto con la aprobación que tiene que tener, y de tanto del Ministerio, del Programa de Salud Renal, etcétera, etcétera, con su planta de osmosis, tiene tratamiento de agua y de osmosis inversa para poder hacer el procedimiento de diálisis. Bueno, eso es responsabilidad de lo que manejan allí la unidad, en las extrahospitalarias, digo yo. Pero el material de diálisis tiene que ser, digamos, el Seguro Social es el que da ese material a todas las unidades del país, a todas las unidades. En estos días, hace 2 días, salió una noticia en un medio digital, el pitazo.com, donde supuestamente llegaron 15.000 dializadores al país, 15.000 dializadores. Si esa es la cifra, porque esa fue la cifra que yo leí en la noticia, eso no es nada suficiente para la cantidad de pacientes que hay en día a nivel nacional, que hay como 15.000 a 16.000 pacientes en hemodiálisis. Pero no, en realidad es el Seguro Social el que da el material, cambio. Bueno, lo que yo te digo es lo siguiente, no en todas las farmacias, ojo, que se exige el carnet de la patria. No, señor, yo quisiera aclarar eso para que no haya confusión. El carnet de la patria se está exigiendo a través del 0800 Salud Ya, que es un mecanismo implementado por el Ministerio, ¿ok? Donde supuestamente a través de ese mecanismo ellos iban a resolver la distribución de los medicamentos, pero como yo dije al principio, el problema no es de distribución, el problema es de producción y abastecimiento en relación a los medicamentos. El carnet de la patria se pretende también exigir para abrir una historia clínica en los hospitales públicos.
En los Farmapatria, que son farmacias del Estado, del gobierno, son donde se está exigiendo el carnet de la patria. En ninguna más farmacia, tengo entendido yo, en las redes de farmacias normales, en las grandes cadenas de farmacias, no se está pidiendo carnet de la patria. Solamente, quiero hablar, son en esos sitios donde está. Ahora, que esta discriminación con la implementación del carnet de la patria se sigue extendiendo a otras cosas, eso es lo que produce, digamos, alarma y lo que produce preocupación, ¿ok? Que entonces vayamos a tener el carnet de la patria para tener por eso es algo que lógicamente, por lo menos, no creo que se debería aceptar, por supuesto, ¿no? No sé la otra pregunta que me dijiste, no me acuerdo bien. La segunda parte de la pregunta, por favor, cambio. En referencia al pronóstico de la salud en Venezuela en el 2018, doctor, y con eso cerramos, porque tengo entendido que usted tiene un compromiso después de esto. Adelante, cambio. Es bastante alarmante, es un pronóstico, es una situación que genera muchísima incertidumbre, porque si no hay una solución, si no hay una respuesta por parte del Estado venezolano y sigue entonces esta situación de crisis humanitaria en el país, mira, no te quiero decir quizás cómo vamos a estar en el primer semestre del año, apenas es un pronóstico para nada bueno, y pienso que yo creo que aquí tiene que sopesarse, o sea, o tiene que haber, digamos, una reflexión muy grande y reconocimiento, sobre todo el reconocer la crisis por parte del Estado venezolano, que eso es lo más importante. No lo ha reconocido ni lo quiere reconocer. Si lo quiere reconocer, entonces no vamos a tener solución, entonces la situación va a ser entonces mucho más grave. Por otro lado, como yo dije, señores, no solamente el gobierno, los de oposición, los dirigentes opositores, miren, yo tiene que haber pues una reacción contundente por parte de ellos y de que esta crisis humanitaria simplemente, señores, está incidiendo en el derecho a la vida, que es lo más importante. Es en el derecho a la vida lo que está incidiendo esa crisis de salud y esa crisis de alimentación grave que está pasando, que es lo que va a depender, digamos, que una persona se mantenga sana y con vida, falso, o tan alarmante y tan triste como es. Entonces el pronóstico, mira, un pronóstico incierto, un pronóstico alarmante, un pronóstico grave pronóstico si no hay solución en estos meses, en primeros meses del año. Esto es, mire, señores, la asistencia humanitaria tiene que ser muy reconsiderada. Bueno, si es que puede ser capaz de reconsiderarlo el Estado venezolano y aceptarlo, y que los dirigentes opositores, que también tienen una gran responsabilidad, digamos, también sean contundentes en lo que se refiere a esta situación que prácticamente la población venezolana en casi más del 80% está siendo muy afectada. Cualquiera de nosotros, no solamente los pacientes, cualquiera de nosotros, señores, los que estamos aquí, estamos en grave riesgo. Simplemente, si no se soluciona este problema, hay un grave riesgo en toda la población venezolana. Cambio. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que tenía un compromiso y le hemos quitado quizás más tiempo del que habíamos acordado. Espero que el próximo conversatorio no esté tan distanciado como el último que tuvo. Es un placer haberla tenido, con todo y que nos da unas cifras que nos ponemos a temblar, pero es para que se sepa, para que vean los que no han leído, porque ciertamente yo sé que hay muchas de esas cifras que usted ha comentado que están en las diferentes medios, ha sido todo en global y hemos podido enterarnos de todo. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Como siempre,
muy enriquecedor todo lo que usted nos comenta, nos informa y esperemos que esta situación se mejore lo más pronto posible, porque como bien usted dice, la salud no respeta ni clase social, ni raza, ni nada. Dios la bendiga, doctora. Sé que hace un trabajo y muchas veces con las uñas, como la mayoría de los médicos en Venezuela. Sé que ese trabajo que ustedes hacen debe ser, a veces, en vez de ser gratificante, debe ser desesperante al ver que no pueden atender a sus pacientes como se lo le digo eso. Gracias. Gracias a usted y a todos esos profesionales de la medicina que con tanto están tratando de sacar a sus pacientes lo mejor que se pueda. Mil bendiciones y espero tenerla nuevamente aquí en el canal. Gracias. Gracias, Figemin. Buenas noches a todos por haberme escuchado y estoy siempre a la hora con Venezuela.libre. Muchísimas gracias. Cambio. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, es un placer tenerla por aquí. Adelante, cambio. Súper agradecida, doctora Yanes, por este conversatorio que nos dio esta noche. Muchísimas gracias. Adelante, cambio. Muchas gracias en nombre de todos los usuarios y en nombre de nosotros los moderadores, administradores de Venezuela.libre. Esperemos que el próximo conversatorio nos tenga unas noticias más beneficiosas para los pacientes que sufren terribles enfermedades en nuestra amada Venezuela. Que tenga usted muy buenas noches y gracias por venir, cambio.